Voy a empezar este vídeo con una confesión. Bueno, con dos en realidad. La primera es que llevo desde antes de la pandemia sin cortarme el pelo. Yo creo que ya va tocando. Y la segunda es que yo voté a Podemos en el 2020 y estoy muy enfadada con la gestión que está haciendo desde el gobierno. A mí, personalmente, me ha defraudado. Puede que sea una cuestión de expectativas. Tenía unas expectativas muy altas y era imposible de cumplir. Vale, de acuerdo, fallo mío, lo asumo. Pero una de las cosas que más me cabrea es que Irene Montero pretenda que las críticas que está recibiendo de parte de compañeras feministas proceden de la extrema derecha. No, perdona. Yo te voté. Te voté precisamente para que la extrema derecha no llegara al poder. Yo voté a Podemos porque Irene Montero me inspiraba confianza. Porque confiaba en ella. Si hubiera sido solo por la figura de Pablo Iglesias, todavía me están esperando las urnas. Y por eso me siento decepcionada. Vamos con la intro y luego os lo desarrollo. Estoy dispuesta a perdonar todo lo relacionado con la gestión de la pandemia. Entiendo que en un contexto internacional como el que les ha tocado gestionar, pues bueno, se han hecho las cosas lo mejor que se han podido dentro de las capacidades y dentro de los recursos que tenían. De acuerdo. Lo que no les puedo perdonar es que hayan levantado tantas expectativas para después defraudarlas. Lo único que le pido a alguien en quien confío es que no traicione esa confianza, es que sea honesto, es que sea sincero conmigo. Si me dices, puedo llegar hasta aquí y esto es lo máximo que soy capaz de dar o esto es lo máximo que me dejan dar, lo acepto. Puedo entenderlo. Se han hartado de decirnos que menos mal que esta pandemia nos ha pillado con un gobierno de izquierdas, porque imagínate cómo habría sido, cómo habrían gestionado con Rajoy y su pandilla en el gobierno. O peor aún, con Albert Rivera y con Abascal, sentados en el Consejo de Ministros. Es que no me lo quiero ni imaginar. Pero es que no considero que Podemos lo esté haciendo mejor y precisamente porque confiaba en ellos me siento tan traicionada. Levantas tantas expectativas, por ejemplo, con el ingreso mínimo vital. No vamos a dejar a nadie atrás, vamos a crear un gran escudo social. Este gobierno no va a dejar a nadie atrás. Es el gobierno más de izquierdas de la democracia. ¿Y a cuántas personas ha llegado el ingreso mínimo vital? ¿A cuántas personas se les ha denegado? Más del 60% de las peticiones del ingreso mínimo vital son rechazadas. Eso es no dejar a nadie atrás. Son rechazadas por no cumplir con los requisitos, porque lo está pidiendo gente que realmente no lo necesita, o porque la gestión, la implantación de una medida tan necesaria en este momento está siendo absolutamente nefasta. Y es que además ni siquiera nos pilla de nuevas. Si es que ya tenemos experiencia con esto, si es que nos pasó con el PSOE en el gobierno y con las Kelly Finder. En el Consejo de la Juventud de España queremos ayudarte a encontrar casa. Para ello hemos creado kellyfinder.com. con toda la información sobre vivienda. Y como sabemos que vas a tener que andar, también hemos creado las Kelly Finder. La intención no es que las Kelly Finder empiecen a hacer furor y se pongan de moda. Kelly Finder. Que te bajes el tono, politono, sonitono, que se haga todo tipo de merchandising, que se utilice como frase para cualquier cosa. Kelly Finder. De Kelly Finder mogollón. ¿Cómo se llama? Kelly Finder. Anda, como mi abuela. Las Kelly Finder son para lo que son, para buscar casa. Aunque bueno, si algo de lo anterior ocurre, tampoco pasa nada. Ya nos pasó con el gobierno de Zapatero y la ayuda para la emancipación de los jóvenes, la renta básica de emancipación juvenil. ¿Os acordáis? Fue un infierno administrativo. Aquellos 400 euros de ayuda directa a los jóvenes para poder alquilar. Fue un auténtico caos burocrático y un infierno administrativo. Pues eso es lo que está pasando con el ingreso mínimo vital, que es que a estas alturas esto ya tendríamos que tener experiencia. Va dirigida a colectivos ultra vulnerables, con grandes dificultades de inserción, y exiges que solamente se tramite a través de internet, con el SEPE prácticamente bloqueado, con las personas que deberían ayudarles, con el colectivo de funcionarios teletrabajando, con los teléfonos bloqueados, las oficinas cerradas. ¿Qué esperabas que ocurriera? Pues un auténtico drama. Gente que había puesto todas sus expectativas en poder recibir un ingreso en un momento en el que se ha dejado a tanta gente atrás. Las empleadas del hogar, mayoritariamente mujeres, migrantes, que estaban
Pues vamos a ser sinceros, en muchísimos casos sin contrato, con una cobertura social ya muy precaria, que ahora con todo esto de la pandemia, los colegios cerrados, la gente teletrabajando, directamente han sido despedidas y se han quedado con el culo al aire, sin ingresos, sin cobertura social, sin derecho a paro. Aprobáis un ingreso mínimo vital que va dirigido a colectivos en esta situación tan ultra vulnerable y les ponéis 1000 trabas para darlos. Pues ¿qué esperas? Normal que la gente esté decepcionada, y yo estoy decepcionada. No podéis lanzar unas expectativas al aire tan altas y después traicionar la confianza de la gente. Y ahí la culpa es vuestra, ahí no es nuestra por poner todas nuestras esperanzas en un gobierno por fin de izquierdas, un gobierno que obligara al PSOE a hacer todo aquello que promete en campaña y después, cuando está en el Consejo de Ministros, son bastante reticentes. Ese es el motivo por el que yo os voté. Podía haber votado al PSOE para que no gobernara la derecha, pero no, os di mi confianza. Precisamente para eso, para que obligarais al PSOE a que llevara a cabo todas aquellas medidas que en campaña se le llena la boca de promesas y después cuando gobiernan no las cumplen. Por eso confié en vosotros, por eso os voté. Y llegáis, aprobáis una medida que llevábamos tanto tiempo esperando. Ni siquiera tenéis la valentía de llamarlo renta básica universal, porque no lo es. Claro que no lo es, por eso no la llamáis así. Esperábamos una renta básica universal como la que lleváis en vuestro programa electoral y lo que aprobáis es absolutamente descafeinado y lo convertís en un infierno burocrático para aquellas personas más vulnerables y encima no les ponéis ni siquiera facilidades para que lo puedan llevar a cabo. Y denegáis 6 de cada 10. Y en cuanto a la gestión de Irene Montero, sí, lo confieso, estoy decepcionada con su gestión. Y además me siento insultada cuando todas las críticas de compañeras feministas se meten en el mismo cajón que las críticas que vienen de Vox. No, perdona, no es la extrema derecha la que te está criticando, esa es la salida fácil. Quienes te estamos criticando somos precisamente tus compañeras feministas, las que confiamos en ti, las que te apoyamos. Nos las prometíamos muy felices con una feminista por fin en el Consejo de Ministros, en nada menos que en la cartera de igualdad. Eras abolicionista de la prostitución cuando eras activista, o al menos eso es lo que nos hiciste creer. Llegas al Consejo de Ministros y nos dices que dividen al movimiento feminista. Que hay quien considera que la explotación sexual es un trabajo como otro cualquiera. Un trabajo que ejercen mayoritariamente mujeres pobres en situación de vulnerabilidad, cuando no directamente explotadas o traficadas. Un trabajo como otro cualquiera, si fuese un trabajo como otro cualquiera, veríamos a hombres poniendo el culo en las rotondas. Pero no es un trabajo como otro cualquiera para nosotras, es una salida de emergencia a una situación de vulnerabilidad extrema. Para ellos es una alternativa de ocio, para nosotras es supervivencia, es una demostración más de la feminización de la pobreza. Para ellos es una forma más de acabar una noche de copas. Llegas al ministerio y de repente nos cuentas que las medidas encaminadas a penalizar la demanda, es decir, al putero, medidas como las que se están llevando a cabo en el Ayuntamiento de Gavá, pues que no sirven de nada. No sirven de nada, ¿por qué? ¿A cuento de qué? ¿De dónde te lo sacas? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Por qué? Que la abolición de la prostitución divide al movimiento feminista. Perdona, pero hay líneas que tenemos muy claras. Hay un lobby proxeneta y proputeros que está infiltrado y que está haciendo entrismo. En la descripción os dejo un enlace si queréis ampliar información sobre este tema. El movimiento feminista tiene claras cuáles son las líneas rojas y la explotación sexual es una de ellas. Y un segundo vector ideológico por el que Podemos, y en particular la ministra de Igualdad, Irene Montero, está cosechando muchísimas críticas de compañeras feministas, es por la ley de autoidentificación de género. Yo no he podido leer todavía el borrador de la ley. De hecho, no estoy segura de si es público o no. Las únicas referencias que tengo son por el proyecto de ley que se presentó en la anterior legislatura. Lo que sí he leído es el planteamiento general que ampara esta ley, con el que nace, el que la impulsa. Y me genera muchísimas dudas por el planteamiento que hace de la identidad propia en general, no solamente de las personas trans, estoy hablando a nivel general. En mi canal tenéis un vídeo sobre la identidad desde el punto de vista de la psicología social. Os lo resumo así muy rápidamente, pero si queréis ampliar os dejo el enlace también en la descripción. Desde el punto de vista de la psicología social, la identidad no es algo que nace de dentro, algo como yo me considero a mí misma que soy. La identidad es relacional, es contrastada. Es decir, la identidad emerge con la interacción social, es negociada, es emergente, es relacional. Hasta el momento en el que yo no me relaciono con otras personas, no defino cuál es mi identidad. Si yo viviera en una isla desierta,
sin nadie con quien compararme, no podría decir que soy mujer blanca y hetero, porque esas categorías no estarían disponibles para mí. Probablemente si viviera en una isla desierta me definiría como bípedo, hembra, sin pelo, porque son las categorías que estarían disponibles en ese contexto. Por este mismo motivo, no entiendo el planteamiento que se hace de la ley de autodeterminación de género como si fuese algo, como si la identidad fuese algo innato, algo que surge de dentro y no en contraste con la sociedad. Desde el punto de vista de la psicología social, me explota la cabeza, no lo comprendo. Entonces no puedo entender el planteamiento que ampara esta ley y con el que nace. Más allá de todas las dudas que me surgen con el planteamiento y con el marco teórico que ampara esta ley y con su plasmación después en el articulado concreto y cómo eso se traduce en nuestra vida diaria, más allá de todo eso, es la forma en la que se está llevando a cabo la que me genera un rechazo frontal. Hemos tenido un encuentro con influencers, con activistas de las redes sociales. Me ha hecho mucha ilusión porque a muchas de las chicas y chicos que han venido o ya los conocía o casi los conocía porque les sigo en las redes y son casi parte de mi día a día. El uso que están haciendo desde el Ministerio de Igualdad del chantaje emocional me desespera. Y lo siento, pero así no pueden contar con mi apoyo. Agreden a una mujer trans, le parten la boca, le parten la nariz y desde el entorno del Ministerio de Igualdad invierten más tiempo en cuestionar a las feministas que están en contra de una ley que se está tramitando que en criticar a los propios autores de la agresión. ¿En serio? Esto se le llama instrumentalización. No sé hasta qué punto esta agresión fue realmente como se contó en redes sociales, porque al parecer alguien creó una cuenta de la víctima con sus datos, pero suplantó su identidad. Bueno, no voy a entrar. En lo que sí me puedo centrar es en cómo se ha instrumentalizado esta agresión. Os voy a dejar un pequeño fragmento de una videopack que grabé para la UOC, para la asignatura de Pensamiento Social Clásico, precisamente sobre este tema. Voy a quitar la parte más rollo, más de teoría de la asignatura, porque creo que resume muy bien mi posición en este debate. El tema de la videopack, para que os hagáis una idea, era la utilización de las emociones como motor del cambio social. Hace unos 4 o 5 años asistí a una asamblea de feminismos de Podemos donde se pronunció una frase que me impactó. Esta frase fue: hagamos de la ternura un elemento del cambio político. Hoy, varios años después, lo que constato es que la emoción que Podemos utiliza como palanca para mover al cambio político no es la ternura, sino el chantaje emocional, apelando a emociones como la empatía, la pena, el compadecimiento por el débil, como mecanismos para obtener el apoyo social necesario para aprobar una ley que está generando un intenso debate, apelando a las emociones en lugar de a la razón para recabar apoyos. Hace unos días, 2 hombres agredieron a una mujer trans en Barcelona. Y desde la izquierda del espectro político se ha invertido más tiempo, diría yo en una proporción de 9-1, en denunciar a las feministas que se oponen a esta ley de autodeterminación de género que en condenar la propia agresión violenta, que recuerdo además que está amparada como delito de odio en la actual legislación vigente. Desde la propia ministra de Igualdad hasta la alcaldesa de Barcelona, pasando por el presidente del gobierno, en 24 horas todo eran condolencias, condenas a la agresión y críticas a las feministas que se oponen a la ley en trámite, culpándolas a ellas de la propia agresión. El 10 de septiembre, concretamente, el Día Internacional contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual, hubo una protesta frente al Ayuntamiento de Barcelona. Ganan dinero mientras explota. Abolición, 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 ganan dinero mientras explotan nuestro cuerpo mejor postor. Las feministas queremos leyes. Abolición, 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 las feministas queremos leyes. Mercadearnos no es opción. A una docena de mujeres feministas se sentaron en el suelo en una acción pacífica y fueron agredidas por activistas a favor de la legalización de la prostitución como trabajo, delante del Ayuntamiento de Barcelona. No hubo una sola condena por parte de ningún cargo público, salvo quizá que yo recuerde un par de tuits de un par de concejalas días después. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no se pronunció. Llevamos esperando 2 meses a que diga algo al respecto. Mucho menos Irene Montero ni Pedro Sánchez.
Y es que al no poder capitalizar políticamente ni la compasión ni la empatía por esas mujeres que protestaban pacíficamente, no hubo ni una declaración pública de condena hacia su agresión. Así, pues claro, es relativamente fácil movilizar a la compasión hacia una mujer trans que ha sido violentamente agredida en plena calle, y más si nos muestran las imágenes con el labio roto, con la cara ensangrentada, y ponernos de acuerdo para aprobar una ley que la proteja. A la vez que grandes contingentes de mujeres pobres y vulnerables siguen llenando los burdeles para satisfacer mediante explotación la demanda masculina. Y bueno, ya la última, el remate, ha sido el tuit de Irene Montero sobre el cambio de nombre del Instituto de la Mujer. Ahora se llama el Instituto de las Mujeres. Vale, ¿de acuerdo? Ningún problema, nada que objetar a esto. De hecho, es una de las reivindicaciones del movimiento feminista, la idea de que las mujeres no somos un ente monolítico, sino que somos diversas y que nos atraviesan diferentes circunstancias. No es lo mismo Ana Patricia Botín que las Kellys, que precisamente hoy celebraban que habían sido internalizadas en el hotel para el que trabajaban de manera externalizada hasta ahora, precisamente por orden judicial. De acuerdo, las mujeres somos diversas y las circunstancias que nos atraviesan son diversas. Por eso tenemos una herramienta que se llama interseccionalidad. Si os interesa, también os dejo un enlace en la descripción para ampliar más información sobre esta herramienta. Perdón por el spam, van 3 ya, ¿no? Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, que me presentes el cambio de nombre del Instituto de la Mujer al Instituto de las Mujeres como... Déjame ver el tuit que ha puesto Irene Montero porque me ha parecido súper gracioso. Una victoria largamente peleada por las feministas. ¿En serio? ¿Que le cambies el nombre al Instituto de la Mujer por el Instituto de las Mujeres es una victoria largamente peleada por las feministas? Como todas las victorias largamente peleadas por las feministas de esta legislatura sean tan importantes y contribuyan tanto a cambiar la vida de tanta gente como este cambio de nombre del Instituto de la Mujer, pues mira, apaga y vámonos. ¿Hacemos un recuento de lo que son victorias largamente peleadas por el feminismo? La ley del divorcio, la ley del matrimonio civil y parejas de hecho, la idea de no tener que casarte por la Iglesia. Y después aún el poder simplemente no casarte y tener reconocidos los mismos derechos. La ley de matrimonio igualitario, precisamente para la equiparación de derechos. La ley integral contra la violencia de género, no hace falta ni decirlo. La ley de paridad, podéis llamarlo la ley de cuotas, si queréis. La ley de igualdad. La verdad, que el Instituto de la Mujer pase a llamarse Instituto de las Mujeres, no me lo puedes poner a la altura de todo esto. Pero es que a estas alturas ya ni siquiera nos vamos a sorprender, es que no entra ni dentro de lo simbólico, que en unos meses el nombre de la institución oficial va a ser Instituto de las Mujeres, Realidades Diversas, Cuerpos Feminizados y Disidencias de Género. Vamos, es que yo creo que a estas alturas lo tenemos todos claro. Si estas son las victorias que nos esperan contigo, Irene, pues mira, lo siento. Puedes decirme que soy de la ultraderecha, que soy votante de Vox, puedes intentar vender el discurso que quieras, pero la realidad es que yo te voté, yo confiaba en ti y me siento decepcionada. ¿Pueden las emociones ser un elemento motor del cambio político y social? La respuesta es sí. En 2019, el miedo a la ultraderecha, el terror a que Ciudadanos, PP y Vox sumaran suficientes diputados como para poder formar gobierno, hizo que yo votara a Podemos. En 2020, la vergüenza, la rabia y la impotencia me llevan a no volver a votarles nunca más.